Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con el ingeniero Robert Velosa de nuestra empresa aliada y amiga Fire Strategy. Básicamente, nuestro invitado Robert es un ingeniero de sistemas con especialización en seguridad de la información, con una certificación súper importante, que es la certificación top en seguridad de la información, que es la CISSP. Y pues bienvenido, Robert, a este espaciecito. Hola, Paula. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vale, entonces pues por supuesto, acorde a la especialidad de Robert, la intención es que hoy hablemos de seguridad de la información, ¿sí? Entonces pues arranquemos. Sé que es un tema pues que tiene mucha tela de dónde cortar, pero pues la idea Bastante. es que nos cuentes un poquito de manera fácil, pues cómo es todo este tema de seguridad de la información, como los principales temas que se abordan, para ver cómo podemos de pronto terminar recomendándole algo a las organizaciones. ¿Listo? Bueno, el tema de seguridad de la información, como bien tú lo dices, es bastante extenso. Tiene una cantidad de series, etapas, hay metodologías, hay de dónde pegarse, hay una gran cantidad de cosas. Lo principal en la seguridad de la información es atacar los principios, atacar en el sentido no de un ataque informático, ni mucho menos, sino nosotros velamos desde el insumo más importante que tiene una compañía, que es su información. Exactamente. Y ese debido cuidado de la información se puede hacer desde los principios de la seguridad de la información, que son 3: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Exacto. De ahí parte muchísimas cosas, de ahí para arriba salen muchísimas cosas conforme a estos 3 conceptos, que es que la información no sea alterada, que la información sea disponible cuando sea requerida y por quien sea requerida, y que la información solo pueda ser accedida por quien está autorizado. Y de ahí se arma una cantidad gigantesca de procesos, de etapas, de trabajos, de tareas que tenemos que proteger, no solo de puertas para adentro en una compañía, que es como tal la seguridad de la información, apoyada por las herramientas que nos van a permitir reducir o nos va a poder ayudar a proteger muchos más estos activos, que en eso se basa la seguridad informática, que son los aparatos con los cuales nos vamos a apoyar. Y ya la exposición de nuestros datos hacia Internet o hacia el ciberespacio, que para eso ya está la ciberseguridad, que es algo que se ha empezado a poner muy de moda, por así decirlo. Sí, de acuerdo. Sí, se ha empezado a imponer bastante, sobre todo el sector bancario, que el tema del sector bancario recientemente, hace un par de años, ha sido regulado con todo esto de ciberseguridad. Ok, sí, y dentro del tema de seguridad de la información, entonces ya vienen unos conceptos que son los de ethical hacking, vulnerabilidades, remediación, y entonces las personas son, bueno, pero ¿qué es eso? Pero entonces, ¿qué hago primero? ¿Cómo lo manejamos? Como que hablemos un poquito de esa terminología y esos conceptos. Bueno, para ya llegar a un punto en que vamos a hacer un ejercicio de intrusión, una prueba de intrusión, un ethical hacking, vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades, que son 2 conceptos que están dentro, por ejemplo, del cumplimiento regulatorio en el sector financiero, por ejemplo. Hay que irnos un poquito más para atrás, hay que irnos a lo que es la evaluación y la gestión del riesgo. Okay. Que ese es, para mí, no sé si varios colegas de la información puedan compartir este concepto. Para mí, los asuntos más importantes en seguridad de la información, porque es la que me va a permitir evaluar mi información, mis activos de información, a qué están expuestos, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros potenciales a los cuales puedan estar expuestos? Es, por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle y nosotros decimos, nosotros a qué estamos expuestos, ¿sí? Nosotros estamos expuestos a que nos roben
O peor aún, podemos salir y estamos expuestos a infectarnos con COVID-19. Por ejemplo. Y eso, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un riesgo que la gente no sé si la mide o no la mide, o corre el riesgo, decide, no sé. Exacto, o decide vivir en ese riesgo. Ajá. Es lo mismo con los... no, exacto, o lo hace de una manera absolutamente inconsciente, se sale sin tapabocas, como personas que yo veo acá en mi ventana charlando sin tapabocas cerca. Entonces, lo mismo ocurre con los activos de información. Los activos de información y la información como tal está expuesta a una serie de riesgos, dependiendo de la interacción, dependiendo de los usuarios, depende de sus accesos, dependiendo de la importancia de la información. O sea, tiene una cantidad de riesgos que hay que entrar a evaluar. Luego de que nosotros hacemos este tipo de evaluación de riesgos, ocurre procesos donde nosotros evaluamos el riesgo, implementamos una serie de controles, bueno, hacemos un plan de tratamiento de riesgo. Luego de eso empezamos a probar esa información, qué tan expuesta puede llegar a estar, posterior a una implementación de controles, claro está. Y para eso es donde nosotros evaluamos dos cosas por separado. Uno es si una persona desde el exterior o desde el interior, porque hay dos tipos de atacantes, un ciberatacante, ¿sí? Un ciberdelincuente, si es capaz de robarnos nuestros datos. Y ejemplos hay muchos en el mundo, ¿sí? Ejemplos de robos de datos hay todos los años a todos los sectores, banca, gobierno, educación, en fin, ¿sí? Eso es un punto. Otra cosa es un atacante desde el interior, un insider, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, un empleado curioso con cierta técnica o un empleado inconforme que quiera hacernos daño. Esos son los insiders, ¿sí? O un empleado, qué sé yo, que le ofrecieron algún tipo de dinero, quiere generar un fraude y vender la información confidencial a otras personas, a la competencia, ¿no? O sea, hay de todo. Como la información en este momento tiene tanto poder, ¿sí? Pues la información se puede traficar, la información se puede vender, podemos hacer tantas cosas con los datos. Normalmente podemos generar algún tipo de lucro con la información. Entonces, cuando vamos a hacer ethical hacking, vamos a hacer una prueba, como si fuera un ciberatacante, pero lo va a realizar un ethical hacker, una persona con conocimiento, una persona con el suficiente bagaje para realizar este tipo de información, y va a realizar esa prueba para ver si nosotros podemos detectar, podemos encontrar y podemos hacer una exfiltración, o podemos sacar información, o podemos inyectar algún tipo de código malicioso, o podemos hacer una serie de cosas que nos permitan alterar el funcionamiento normal informático en una compañía. Y en eso evaluamos una serie de factores, la arquitectura, las redes, las comunicaciones, podemos evaluar un sinfín de elementos donde podemos detectar de que esa información está sujeta o está en un riesgo de que pueda ser atacada y pueda hacerles daño. Daño a su información. Que con el ethical hacking, básicamente lo que hacen para evaluar es una simulación de todos esos ciberataques y pues perfectamente se pueden dar cuenta si efectivamente están protegidos o están desprotegidos. Sí, y qué efectividad ha tenido los controles o los cuidados que han tenido si es que han sido implementados, porque no todas las compañías, uno se pueden dar el lujo de implementar una serie de aparatos que cuestan mucho dinero. Si la estrategia que han implementado a nivel de seguridad de la información ha sido adecuada. O inclusive en este tipo de ejercicios podemos atacar la parte humana. Entonces eso se conoce como la ingeniería social.
Y ahí es donde pueden tener, hay compañías que tienen implementado millones de dólares en infraestructura en seguridad, tienen los firewall de última generación, Next Generation Firewall, el mejor antivirus, el DLP, o sea, están mejor que uno les hace la entrevista y dicen, nosotros estamos hechos. ¿Sí? Pero tienen la contraseña Colombia 123 asterisco, Colombia 2019, el nombre de la mascota del oficial de seguridad de la información, el nombre de la esposa, el nombre del hijo, ¿sí? Eso permite perfilar a las personas y podemos generar ataques de ingeniería social. De acuerdo. Y es donde nosotros atacamos la parte humana. Y ese es un punto que para ciberatacantes, para ciberdelincuentes, les genera mucho rédito, porque, por ejemplo, los han engañado, no voy a decir puntualmente casos, pero los han engañado con entrevistas. Entonces, les llegan a redes sociales como LinkedIn y les ofrecen trabajo con una suma de dinero gigantesca y les dicen, por favor, descargue este software que nosotros especialmente desarrollamos para hacerle la entrevista, y lo que tiene ese software es malware. Oh. Y desde ese malware pueden hacer una cantidad de cosas porque ya estando adentro, pues... Ya lo lograron. Exacto. Entonces, eso es un punto importante a evaluar, que es la parte humana. Eso por ethical hacking. De acuerdo. La parte de evaluación de vulnerabilidades es... Hay muchas compañías, por ejemplo, de seguridad que ofrecen ethical hacking, pero lo que hacen es una evaluación de vulnerabilidades, y aunque el uno tiene que ver con lo otro, no es, me explico, no son lo mismo, me explico. Un ethical hacking es un tema profundo, profundísimo, depende muchísimo la habilidad de la persona que vaya a realizar el ejercicio, porque tiene que tener unas habilidades importantes de manera técnica, conocimiento importante en las vulnerabilidades, cómo saberlas explotar, o sea, tiene que tener estrategia, tiene que tener el tecnicismo, experiencia, porque realizar diferentes ataques, diferentes escenarios, diferentes vulnerabilidades, uno se puede encontrar muchos escenarios que se aprenden, y se aprende, eso es como, siempre he dicho que la experiencia, pues cada escenario, cada cosa, cada vivencia en la vida le enseña a uno. Lo mismo ocurre en este caso. La parte de vulnerabilidades, ¿qué hace? Simplemente es una evaluación de manera técnica, donde nosotros vamos a evaluar. Ahora el ramillete se ha crecido, pero la evaluación inicialmente se hace desde la infraestructura como tal. Sistemas operativos, servidores, donde nosotros vamos a evaluar de manera puntual estas aplicaciones o ese software o ese sistema operativo, si presenta algún error de diseño conocido, de hecho, que tiene una firma y tiene una vulnerabilidad conocida. ¿Sí? Ok. De las últimas vulnerabilidades conocidas, para de pronto contextualizar a las personas, no sé si recuerdas, hace, creo que fue en 3 años, ¿sí? Una vulnerabilidad que se llamaba, bueno, primero el malware como tal se llamaba WannaCry. Ok. Eso primero arrancó con Telefónica, en fin, lo que hacía era cifrar los archivos, eso es un ransomware. Sí. Todo arrancó por una vulnerabilidad en el sistema operativo Microsoft. Y así fue explotada, ¿no? O sea, digamos no, el ransomware se aprovechaba de esta vulnerabilidad, ¿no? Luego salió una vulnerabilidad también en Microsoft en el servicio del escritorio remoto, que ese es BlueKeeper, ¿no? Y así, te he hablado de 2, pero vulnerabilidades salen por todo lado, en todos los sistemas operativos. No es que si tienen un Mac, no es que Mac es muy seguro, no, a ellos también les salen bases de datos, Postgres, Oracle, SQL Server, en fin, ¿sí? Vale. Y la evaluación de vulnerabilidades me va a devolver eso. Si tomo una foto de la infraestructura que yo tengo versus las vulnerabilidades que puede tener ese software como tal que yo tengo implementado. Y si yo tengo unas vulnerabilidades, esas vulnerabilidades están como estratificadas, entonces están críticas, altas, medias, bajas, y un chorrero de informativas. De acuerdo. Entonces es vital de que si yo tengo muchas vulnerabilidades críticas,
pues estoy en un grado mayor de exposición a sufrir un ataque informático o algún inconveniente, o que, por ejemplo, pueda sufrir un sabotaje con una denegación de servicio, y ya. Eso es por el lado sistema operativo. Las aplicaciones también, las aplicaciones pueden tener errores de desarrollo, pueden sufrir, están sujetos a inyecciones, y ahí es donde evaluamos el código, por ejemplo, del desarrollo que hace una empresa desarrolladora de software, o una compañía que hace desarrollo propietario, o una compañía que hace su desarrollo de software para venderlo a otros. De acuerdo. Entonces ahí es importante hacer evaluaciones de lo que se conoce como de tipo estático dinámico. Ok, listo. Y ahí tenemos esos dos conceptos, ethical hacking y evaluación de vulnerabilidades. Y ahora otro término dentro del ejercicio pues, de seguridad de la información que se usa mucho es la remediación. Claro, o sea, las compañías, listo, contratan un ethical hacking, contratan una evaluación de vulnerabilidades, ya bien sea si lo hacen de manera interna, si su equipo de seguridad de la información es capaz de hacer este trabajo, puede sacar una sábana de vulnerabilidades, o si es contratado este servicio que lo hacen con una compañía de consultoría o una compañía de seguridad de la información. La compañía de seguridad hace el ejercicio, saca el informe, lo entrega y resulta que se encontraron con una cantidad de vulnerabilidades gigantesca y tome, que le vaya muy bien, y entonces lo puede coger alguien y dice, ¿y ahora por dónde arranco? ¿Sí? Entonces ahí hay una parte importante que es la remediación, y es, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde? ¿Sí? ¿Por qué equipos arranco? ¿Por qué nivel de criticidad arranco? Los tiempos, y eso se vuelve un enredo. Gran parte de la estrategia, por lo menos nosotros como compañía de consultoría, tenemos la experiencia para decirles, ok, ustedes tienen, sacando el tema de ethical hacking, concentrados en vulnerabilidades, ustedes tienen 1000 vulnerabilidades, de esas 1000 vulnerabilidades tienen 250 críticas, tienen, no sé, 300 altas y el resto. Nosotros les decimos, ok, tenemos que revisar primero cuáles son sus activos más críticos. Claro. ¿Sí? ¿Dónde están, por ejemplo, sus bases de datos? ¿Cuáles son sus aplicaciones que están expuestas al ciberespacio? Que son aplicaciones que son críticas y son muy susceptibles porque su nivel de riesgo es complejo, por la interacción que tienen con otros y por el core del negocio como tal, que son muy importantes para el negocio, y donde algo le llega a pasar a esas aplicaciones, pues el negocio se va para el piso. De acuerdo. Y ahí empezamos todo, ¿sí? Porque hay que crear una estrategia, hay que crear unas pruebas, no se puede mandar el parche de una vez en caliente porque pues, hay que cumplir unos procesos de pruebas, puede que la remediación, o sea, la implementación del parche falle o genere algún tipo de inconveniente, y ahí sí peor porque genera una indisponibilidad, entonces hay que testearlo. Si es una aplicación, hay que tener en cuenta de que no vaya a afectar la aplicación, o sea, hay una serie de cosas que hay que ir trabajando, pero hay que armar algo que es muy importante que se llama el plan de remediación. Exacto. Y el plan de remediación es la estrategia que se va a emplear para ejecutar esos hallazgos, o para tratar de mitigar o reducir los riesgos en el menor tiempo posible del informe que le salió, de la foto que nosotros tomamos a nivel en un ethical hacking o en un análisis de vulnerabilidades. Ok. Entonces, bajo ese contexto en el que estamos de seguridad de la información y nuestra actualidad, donde tenemos muchísimas personas trabajando desde la casa, ¿cómo has visto tú el ejercicio a nivel de seguridad de la información en las organizaciones, en las empresas? ¿En este momento en COVID? Sí, claro. Bueno, yo dicto clase, y dicto clase para muchísimas personas que son oficiales de seguridad de la información, que son empresarios, Sí. O que son analistas de riesgo, o que son de control interno. Y casualmente a todas las personas les pregunto, bueno, díganme la verdad,
Ustedes estaban preparados o tenían en cuenta en su matriz de riesgo que una pandemia los iba a obligar a encerrarlos. Uno por allá como entre 100 me dijo, sí, nosotros estábamos preparados. Y el resto, No. nunca ni por un momento se nos hubiera imaginado que esto nos iba a pasar. Y acá se reúne una serie de factores que es, uno, la cultura organizacional, porque la cultura organizacional no da para hacer teletrabajo. La cultura organizacional, un país como Colombia, por ejemplo, donde se tiene una sede fija para trabajar, todas las personas tienen que ir a esa sede a trabajar, tienen que estar sentados en su puesto de trabajo en una hora determinada, que el jefe los esté viendo que están trabajando, en fin, ¿sí? Y no da espacio para el teletrabajo, son empresas que no las estoy juzgando ni mucho menos, pero en su cultura organizacional están para estar en un punto fijo. No cabe el teletrabajo. Esas compañías fueron obligadas a la mala a generar teletrabajo porque no hay otra opción. Claro, de no acuerdo. la había. Y ese proceso de transformación digital, pues no ha sido tan acelerado para unas empresas como para otras. Hay otras compañías donde, ok, no estaban preparados, pero tienen ciertos recursos para acomodarse y no es tan traumático. Pero hay compañías que el asunto ha sido supremamente traumático, no sabían ni por dónde empezar, empezaban a mandar accesos al que fuera y como fuera, no hay ningún tipo de control y eso puede generar muchísimos inconvenientes de seguridad a largo plazo que quizás en este momento ni siquiera estén visualizando. Ok, ¿y qué recomendaciones les podríamos hacer? Así como que, no sé, les podamos mandar una recomendación general, tal vez de algo que puedan aplicar o en general de temas que se puedan estudiar, que les sirvan para mitigar un poco esos riesgos que tal vez se despertaron a partir de toda esta dinámica tan distinta en la que estamos. Bueno, hay muchísimas recomendaciones que podemos tomar, sobre todo ahora que estamos en un ambiente de teletrabajo, pero lo más importante es que los activos desde que un colaborador se esté conectando a la empresa, sepamos, así sea porque tocó en caliente, que es el equipo que yo tenía en mi casa, que yo no lo tenía adaptado y me mandaron una cuenta de VPN para comunicarme a la empresa, pero es que IT de tecnología, se preocupe por, primero, evaluar, y es algo complejo en organizaciones muy grandes, pero vale la pena hacerlo, evaluar en qué grado de seguridad está la máquina desde donde se nos está comunicando nuestro colaborador. ¿Por qué? Porque en una de esas, una máquina con la que juega mi hija, juega Roblox o juega todos los juegos en línea, entonces me puedes cargar un malware y se me puede colar hasta la compañía y hasta ahí llegamos. Entonces, poner en claro un lineamiento para que las máquinas que se vayan a conectar a nuestra red corporativa cumplan unos lineamientos. Okay. Y eso es importantísimo. Nos podemos ceñir a muchísimos estándares, por ejemplo, ISO 27001. Inclusive nos podemos ir más puntualmente, ISO 27002 incorpora una serie de lineamientos o recomendaciones, porque no es una norma, es un manual de buenas prácticas 27002, que nos puede indicar cómo podemos utilizar el teletrabajo de manera mucho más segura. No puedo decir completamente seguro porque la seguridad no es el 100%, pero nos puede elevar nuestro nivel de protección, ¿sí? Y también cómo nuestros dispositivos móviles que se conecten a nuestra compañía de manera remota lo hagan de una manera segura. Acudir a ese documento es muy valioso y tiene unos lineamientos muy, muy importantes. Ok, entonces vamos al manual 27002. Sí, es muy, muy importante. Otra cosa es tener en cuenta la trazabilidad de lo que hace mi colaborador, ¿sí? Es muy importante que se haga una visualización de lo que normalmente se llama como logs, ¿sí? Que yo pueda tener trazabilidad de qué está haciendo mi colaborador
los permisos que se tiene para conectarse en las distintas aplicaciones para que no haya a haber un abuso de privilegios, un arrastre de privilegios. Es muy importante trazar la actividad del usuario. Es supremamente importante para no llevarnos una desagradable sorpresa. Ok, bueno, no, ahí están varias recomendaciones. ¿Alguna otra? Mantener nuestros sistemas actualizados. Eso es fundamental. Fundamental. En este momento, mantener nuestros, y sobre todo, por ejemplo, aplicaciones donde nosotros hacemos reuniones. Y ahí es donde entra a jugar, por ejemplo, Zoom. Zoom es una aplicación que al inicio de la pandemia ha sido brutalmente atacado, se le han encontrado muchísimas vulnerabilidades. Recientemente a una reunión gubernamental vimos de que apareció una cara de Anonymous. Yo creo que muchas personas saben de lo que estamos hablando. Ahorita Anonymous que puso como tan... Volvió a aparecer, no voy a decir de moda, sino que volvió a aparecer. Ok. Y Zoom constantemente ha trabajado porque su aplicación se mantenga de una manera... Ellos están haciendo la tarea. Ellos están haciendo la tarea de solucionar sus vulnerabilidades. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte por actualizar esos parches de seguridad que ponen ellos. Y también implementar los controles de acceso debidos para que, por ejemplo, una sala de reuniones no se quede sin contraseña. Entonces, hay que ponerle. Y ese es otro tema importante, el tema de las contraseñas. Yo creo que ahorita nuestros celulares como tal tienen software donde nosotros podemos almacenar las contraseñas y podemos tomarnos la tarea de implementar contraseñas seguras, no contraseñas fácilmente que nos las puedan adivinar. Y se han visto muchísimos ataques informáticos donde, por ejemplo, la contraseña estaba por defecto, o contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6, o contraseñas están en cualquier diccionario de un atacante informático. Entonces, tomarnos la tarea de implementar contraseñas que de verdad valgan la pena y hacer cumplir la política de contraseñas que pueda tener una organización. Ok. Bueno. Bueno, ahí tienen. Hay tarea para rato. Pero no, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Qué ibas a decirme, Robert? No, que la seguridad es un proceso continuo, ¿no? Sí, no para y ya. De un solo día y ya, no. Trabajo continuo, monitoreo, solución. Por eso, cuando nosotros implementamos, por ejemplo, un sistema de gestión en seguridad de la información, es un proceso PHBA y hay que irlo mejorando. Y es mejora continua. Por eso está el sistema de gestión. Exactamente. Ok, bueno, Robert, muchísimas gracias por el espacio, por todo este aprendizaje rápido. Espero que a todos les haya servido muchísimo. Tratamos pues como de aclarar esos conceptos que a veces parecen complejos, pero miren que finalmente son conceptos que se entienden. Y pues esperamos que a las organizaciones que lo necesitan, porque sabemos pues que tenemos organizaciones que son muy avanzadas en el tema de seguridad de la información, pero pues para los que lo necesitan esperamos que puedan seguir los consejos. Ahí, por ejemplo, para que no se les olvide el tema del manual 27002, que ese puede darnos varios tips. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Robert, muchísimas gracias a Fight por acompañarnos ahorita y pues que ojalá en otra oportunidad podamos seguir conversando. No, muchísimas gracias, Paula. Espero que se haya entendido más o menos lo que dije. Muchas gracias a ti. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, que estés muy bien. Saludos a todos. Un abracito. Claro que sí. Bye.